Gracias por seguir en nuestra sintonía. Somos Unión Radio en el dial 580 en amplitud modulada. Tiempo para las entrevistas. Ya nos acompaña acá en la cabina principal el doctor Pedro Medina, es experto en salud pública. Vamos a conocer sobre los casos, repunte de COVID y también de pronto recomendaciones que le puede hacer a las nuevas autoridades en el área de la salud. Doctor Medina, bienvenido a Unión Radio. Le saludamos Javier Cuello, Liceda Vilés y Roberto García. Saluda a los oyentes. Muchísimas gracias por la oportunidad, gracias por la invitación y aquí estamos pues para poder conversar de lo mencionado y de la salud, no solamente la salud física, sino también la salud mental, es salud integral, ¿no? Y por lo que estamos pasando como sociedad es impresionante. Yo creo que ya no nos lastima tanto el COVID o no nos puede lastimar otras enfermedades, sino que nos está afectando es la salud mental, y cuando una salud mental en una persona se afecta, pues todo su organismo se trastorna. Empecemos con ese tema entonces, doctor. El tema de la inseguridad y también la situación económica del país lleva también a esta consecuencia, ¿no? Por supuesto, poder recibir en las noticias, en las redes, lo que está ocurriendo, lo que está pasando con los adolescentes, con los jóvenes, con los empresarios secuestrados, con que salió para hacer una actividad y lo encuentran en otra, otros no los encuentran, entonces entramos en un estrés. La ciudad, el país está deprimido en la parte económica. Nuestra ciudad, el país está deprimido en actividades. Tenemos un mes que debería ser un repunte en la actividad comercial y sin embargo está deprimida la parte económica. ¿Cómo podemos salir adelante? No solamente firmando documentos ni pensando en cómo se va a hacer, sino que ya hay que comenzar a hacerla. Necesitamos seguridad social, necesitamos seguridad para poder trabajar, necesitamos seguridad para poder producir. ¿Qué políticas en el área de salud entonces se podrían aplicar allí, doctor? Especialmente apuntar en la parte de salud a una atención oportuna, a una atención preventiva. ¿Qué es la atención preventiva? Es la oportuna. ¿Por qué? Porque un Estado que no invierte en prevención $1 millón, por mencionarlo de esa forma, entonces va a tener ese mismo Estado que cancelar o pagar una factura de $7 millones. Es decir, es 7-1 cuando no invertimos $1 en prevención. Y eso también va el mensaje a nivel familiar o en lo personal. Cuando no invertimos en mencionar una pastillita de vitamina C, en aminoácidos, ok, va a llegar el momento en que esa factura se va a multiplicar por 7. Entonces, el Estado que no invierte en prevención $1 millón, o lo podríamos multiplicar en otra cifra, esa cifra se va a multiplicar por 7. Es decir, si no se invirtió 10 millones, va a tocar gastar o invertir después $70 millones. Hay que apuntar a la prevención, materia que todos los gobiernos anteriores y por 3 décadas han reprobado los gobiernos de turno. ¿Y por qué no se hace aquello, doctor? No se ejecuta porque la prevención no es negocio. Porque la prevención no es negocio. Es negocio poder tener los brotes, es negocio poder tener las epidemias y es negocio lo que pasamos en el COVID con la pandemia mundial. Para allí recién actuar. Para allí intentar o querer actuar bajo una cortina de humo y pues comprar 15, 20, 30, 40 ambulancias, intentar organizar hospitales, etcétera, etcétera. No es negocio la parte preventiva, es negocio la parte curativa, porque se van a manejar altos rubros de donde obviamente va la concebida... ¿cómo es que se llama? El aceite, el lleve. Entonces, por eso es que decimos, ¿hasta cuándo de lo mismo? ¿Hasta cuándo carajo tenemos que estar soportando lo mismo de lo mismo? Esperamos, hemos probado con la derecha, hemos probado con la izquierda, ya no nos quedan manos, pues. Entonces vamos a tener que caminar independientemente como población y poder ser responsables de nuestros propios actos. 8:39, doctor. Este tema de la salud mental y la inseguridad es bastante complejo porque el día de ayer, este fin de semana, se hizo tendencia a este robo de sujetos vestidos de policías ingresando a una clínica. Imagínese usted, donde pacientes van por sus dolencias y tras eso quedan traumados porque ya no hay lugar seguro. O sea, ¿cómo tratamos este tema de la salud mental? Entonces, porque usted dice no hay prevención. Entonces, ¿trabajamos qué? Independientemente, personalmente. Es que estamos viviendo ya en una psicosis. La depresión en los horarios de la ciudad. Nuestra queridísima ciudad de Guayaquil teníamos un horario casi
más que nocturno que durante el Guayaquil resto no del duerme, día. incluso, se Guayaquil dice. no duerme, era el eslogan. Entonces podíamos salir, recién nos organizábamos para salir 9, 10 de la noche. No, ahora 9, 10 de la noche estamos prendiendo la televisión en alguna de estos programas para no hacer propaganda de los que dan servicio, pero y ya ahí con su tacita de leche y con la pijamita de Mafalda, y entonces para poder acostarse y despedirse hasta el día siguiente. La ciudad está deprimida, el país está deprimido. ¿Por qué? Porque las noticias nos alertan. Y gracias a Dios que se comparten. Y las que no se comparten, mi amiga, las que no nos dicen, las que no la comentan. Hay muchísimas noticias que en los organismos de comunicación, en la prensa escrita, en la prensa televisiva o la prensa como es la radial, se comentan, pero muchísimas no pasan, pues. Porque pasa en el barrio donde justamente no hay la comunicación o no llegó el medio de comunicación, pero ocurre a diario en un gran porcentaje. Está deprimida la economía del país. Estamos actualmente por debajo tenemos una población más pobre por encima de Perú. Tenemos el 27% de nuestra población está en un estado de pobreza. Eso significa el 4.9 millones de habitantes en nuestro país, en Ecuador, que están inmersos en la pobreza. Hay una desnutrición del 40%. Esto no se trata de encubrir cifras, se trata de encontrar soluciones. Y ya es tiempo de que haya una unidad nacional, tanto de hermandad entre compatriotas, entre hermanos ecuatorianos, y también ya carambas, dejen de apuntar el tema de derecha y de izquierda. Soluciones es lo que el pueblo quiere, soluciones es lo que pedimos, soluciones es lo que exigimos. ¿Hasta cuándo? Correcto, eso estábamos hablando del tema socialismo, el tema del socialismo del siglo XXI, el tema de la izquierda. Comentábamos eso, por ejemplo, de lo que hace el señor Nayib Bukele, donde ha sintonizado el clamor de la ciudadanía. ¿Qué es lo que se debería hacer? Usted dice lo correcto. Aquí no hay que venir con globos en sello, sino que a solucionar los problemas de fondo que tenemos los ecuatorianos. En el tema, oiga, de esto hay un malestar que se genera en la ciudadanía, problemas, o sea, de salud. Veo mucha gente con mascarilla también. Mascarilla, tema de la Garrapera. garganta, con problemas de estómago. ¿A qué se debe? ¿Esto es un nuevo virus o es el mismo COVID que ha vuelto? Estamos en una etapa en que la influenza y los procesos gripales nosotros convivimos. Normalmente, especialmente en los países de Latinoamérica, convivimos con salmonelosis, tuberculosis, problemas respiratorios y problemas digestivos. Eso es. Y sin dejar a un lado, porque sí tenemos un gran porcentaje en el tema de infecciones o enfermedades de la piel. Dentro de eso es la micosis, los hongos. Eso es el diario. ¿Qué quiere decir? Que en base a eso, las tasas se mantienen. Lo que ocurre es que en ocasiones no transparentamos las cifras y pasamos. Pero más lastima la influenza y definitivamente más lastimó la influenza en los picos altos que hizo que el mismo COVID. Lo que pasa es que el COVID saturó las redes. Lo que pasa es que el COVID saturaron los medios de comunicación. Y entonces no solamente se llevó el COVID a los que afectó, sino a los que se afectaron mentalmente. Porque nos llevaron a un punto de encerramiento, de mantenernos en casa. De locura, de poder entrar en un síndrome de ansiedad, en un síndrome de pánico. En el síndrome de ansiedad, en el síndrome de pánico, por eso hay que tener muchísimo cuidado con qué es lo que vemos, con lo que oímos. Hay que desintoxicarse de eso. El síndrome de ansiedad, el síndrome de pánico te entra a un descargue de adrenalina. La adrenalina te lleva a una palpitación acelerada. La palpitación acelerada, si tu organismo no está familiarizado con esa palpitación por falta de ejercicio o por una edad avanzada, entonces puede hacerte un infarto o un paro cardíaco así de fácil, sin necesidad de haberse anticipado con un tipo de dolor precordial, con un dolor en el pecho. No, pudo presentarse de un momento a otro y se acabó. Pero para eso, lo que estamos hablando, poder cuidar la salud mental de la población, poder cuidar la salud física de la población, significa salud integral. Doctor, ahora también con este tema de las olas de calor, no sé si se lo pueden nominar así, y con los cortes de luz, también ha provocado que la ciudadanía, porque lo he escuchado y en casa también pasa, por ejemplo, mi papá me dice, me ahogo, ya no puedo, le dice, ¿qué hacemos? Entonces es como que entran también en un cuadro de ansiedad. Yo no sé si estoy acalorado es por las temperaturas, o acalorado por las noticias, o acalorado por todo lo que pasa, pero todo el día mantengo una especie de calor. Pues, el apagón, o sea, y te quedas, pues, por lo menos prendes el ventilador, pero sin apagón, con
apagón, nada de eso. Sí, pues toca buscar el abanico de la abuelita que daba viento al carbón o alguna cosa de esas, o improvisar con el periódico. Sí. Claro que sí, justamente mencionábamos días pasados en un medio. O sea, no solamente es lo que nos falta como energía, se trunca la parte de los estudios de los chicos y la atención oportuna, porque muchísimos centros de salud o subcentros de salud no tienen pues la planta eléctrica para poder subsanar, para poder compensar este corte de luz. Entonces, no sé cómo estarán atendiendo. Definitivamente no se sabe cómo estarán solucionando esto. ¿Sí? Es importante volver a lo que estamos conversando desde un principio, el tema de la inseguridad. El tema de la inseguridad hay que ponerle el control. Ayer, antes de ayer, dábamos un paseo en la noche por la ciudad acá en Guayaquil y eran cerca de las 9 de la noche y encontramos una gran población, un gran número de personas extranjeras, de países vecinos. Una mezcla de Colombia, de Venezuela. Pero eran no 20 personas, eran aproximadamente como 60, 80 personas en los portales de los edificios en el centro de la ciudad, aquí en Guayaquil. Alguien se acercó, fue a poder brindarles, creo, un cafecito y un sándwich improvisado y empezaron a hacer filas. Pero era gente sin ropa en su parte superior, hombres y mujeres con niños también. Y yo me quedé impresionado. ¿Dónde está la autoridad aquí? Alguien menciona, sí, pero es que a estas personas hay que darle oportunidad. Claro que sí, pero hay que darles oportunidad plenamente legalizados, como debe ser. Pero no lo podemos también llevar o encerrar a la mendicidad y al delito, que es lo que le estamos dando la oportunidad. En este mes también, pues. Es impresionante. Entonces, darle la oportunidad a esas personas, sí, que arreglen su situación de inmigrante, que arreglen su situación legal y que puedan trabajar y hacer un aporte a la sociedad, pero que no los llevemos o no les entreguemos el premio para ellos de estar en nuestro país. Es mendicidad y delito. A eso es que las personas están siendo expuestas. Ahora, este tema de la salud mental y bueno, todo lo que tiene que ver con enfermedades en el sector público, hay gente que aquí nos llama y dice, pero si yo llamo al call center no me contesta, yo voy allá, no hay medicinas. ¿Cómo entonces podemos solucionar este problema en la salud pública que sigue siendo criticado por los ecuatorianos, doctor? La forma más sencilla de poder solucionar el problema de salud pública es comprando lo que necesitamos. Ya ni siquiera encontramos el paracetamol. O sea, ya es terrible. Si necesitas hacer una cita, váyase a una institución privada que está dando los servicios hacia el IES. Es posible que encuentres un espacio, es posible que vas a encontrar un especialista. Recordemos que el área de especialidades en la parte de salud fue cerrada por mucho tiempo, por muchísimo tiempo, y para poder tomar una especialidad, entonces el profesional de salud tiene que tener los propios medios y buscar fuera del país para poderla conseguir. Pero hacia la parte pública, poder tener una asistencia significa, y yo le comparto a los amigos, significa declararse en estado crítico. Usted tiene que decir, ¿sabes qué? Me muero, carajo. Atiéndanme. Es la única manera, es la única forma. A mí me ha tocado estar golpeando un hospital de las dependencias del seguro. En algún momento, 2, 3 de la mañana, también llamé a una ambulancia. Yo conozco lo que es hacer un checklist. Yo tengo una especialidad en medicina del trabajo, dentro de las especialidades que mantengo, gracias a Dios. Y llegó la ambulancia a las 3 de la mañana. ¡Bú, bú, bú! Muy bien, hasta ahí vamos bien. Era una ambulancia, la madre de las ambulancias. Y se bajó una doctora. Me dijo, ¿le puedo atender? Yo no estaba disfrazado de médico, como yo digo, sino que simplemente era un usuario más. Y entonces me dijo, acuéstese, señor. Me tomaron la presión. Y no me dijo nada nuevo, porque me dijo, tiene la presión alta. Y eso ya lo sabía. Muy bien, pues me duele la cabeza. Le digo, veo la cabeza y tengo los ojos rojos como ají. Y le digo, y entonces, ¿cómo me ayuda? Ese me ayuda es en la ayuda de la población en general. ¿Cómo me ayudas? O sea, ¿cómo me ayudas? Esa es la exclamación. Y la profesional, la doctora me dijo, tiene la presión elevada. Digo, ¿pero cómo me ayudas? Lo miró al chofer, le dijo, y me regresa a ver a mí, y me dijo, no tenemos pastillas para la presión elevada. Y entonces le digo, ¿qué hacemos? Tienes que llamar, dice, a Fibeca o a farmacia o buscar una pastilla que pueda tomar. Me mencionó el nombre de la pastillita que yo sabía. Entonces, y le digo, y entonces, pues, es lo que le puedo anotar. Y aquí le dejo el papelito para que se mejore y se mejore pronto. Espero que descanse, espero que duerma. ¿De qué hablamos? ¿Hasta cuándo con eso?
Y se fue la ambulancia, así como llegó, bu, bu, también se despidió haciendo bu, 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 y se chao. fue. Se fue. Solamente lo fueron a visitar. Claro, a decirme, gracias Lo a Dios que que usted no ya fue tenía, así. lo que usted sabía y que muchas tenía. personas de pronto le dicen, exactamente, ¿no? Pero de pronto te dicen es de que te vas a morir. O de que te puedes morir. ¿Cómo cambiar entonces esta situación que se merece la población y se merece que se aplique aquí en el país? No solamente en educación, en otras áreas, también la salud, pero cómo, la seguridad, pero cómo también llegar a una solución para terminar con estos problemas que adolece la población ecuatoriana en salud, doctor. Yo considero que los centros de salud, tanto en la parte pública, Ministerio de Salud y el IES, yo quisiera creer que están queriendo dar lo mejor a nivel de la parte profesional, de las infraestructuras. Y sabes que eso se puede mejorar, claro, sí, organizando realmente una estructura de atención, poniendo más profesionales para poder atender, haciendo hospitales con especialidades, eso es importantísimo. Pero allí vamos al tema de siembra. ¿Cuál es? Es que también podría apalearse aquello si nuestra población, nosotros, tuviésemos un mejor poder adquisitivo, si le ponemos dinero a las personas, dólares en su bolsillo. Entonces no se va a ver saturado tanto la parte pública como está saturada ahora por lo que acabamos de decir, sino que también las personas podamos de alguna manera, en la forma de alcance económico, poder visitar al profesional privado. ¿Cómo conseguimos aquello? Es teniendo ya no solamente una amnistía tributaria como la está planteando el gobierno, que no es nada nuevo, eso es de los gobiernos anteriores y tampoco se ha conseguido La misma nada. receta. Sí, no se ha conseguido nada, es la misma receta. Es como que usted va al médico y el médico le duele el oído y usted le da paracetamol. Le duele la garganta, toma tu paracetamol. Pero ahora tengo un dolor en el pie, también paracetamol. Es así. Entonces ya no creemos y esto tampoco funciona. Entonces hay que tener, en lugar de una amnistía tributaria, que también es valedero si acaso se vuelve eficaz, es una amnistía bancaria. Hay muchas personas que lo más fácil cuando tienen una deuda es mandarla al buró de crédito, pero también podría hacerse que los bancos, que son empresas realmente que han generado tantos y tantos millones de dólares, puedan hacer que los deudores, darle la facilidad para poder salir de sus deudas. Y después de eso, en un estudio crediticio, Exacto. vamos a ponerle otra vez dinero y vamos para salir para adelante, nuevo. financiarlo otra vez. Eso es lo que necesita la población. Y que los intereses bancarios, por favor, ¿cuál es la necesidad de mantenerlos a 18%? ¿Solamente para un grupo de familias? Sí. ¿Banqueros? No, es necesario poner una tasa de interés realmente baja para que dé la fluidez y que tú y yo podamos tener un crédito bancario fácil de obtener y fácil que nos genere dinero y vamos a tener mejor ingresos para nuestra familia. Muy bien, perfecto. Esperemos que esta situación cambie en todos esos ámbitos que merecemos los ecuatorianos. Doctor Pedro Medina, le agradecemos su presencia acá en Unión.